y esto realmente, o aquí radica la importancia de la donación de órganos, la posibilidad de o salvar otras vidas o de mejorar la calidad de vida de otras personas. Nuestra compañera Jazmín García tiene informes acerca de cómo el fallecimiento de una mujer de 40 años logró beneficiar a 3 personas en total. Pudieron reutilizar sus riñones y uno de sus hígados, Jazmín. Sí, gracias. Imagínense ustedes lo difícil que es a veces llegar a un acuerdo sobre cualquier tema dentro de la familia. Pues bien, 12 hijos de una mujer de 47 años sí pudieron estar de acuerdo en algo, donar todos los órganos de su madre que sufrió muerte cerebral. Ella había llegado en estado grave al Hospital Materno Infantil de San Lorenzo, más conocido como Moncalle, y tuvieron este gesto solidario y ya los órganos de su madre fueron primero extraídos en el Hospital de Clínicas y en el mismo lugar el día de ayer fueron beneficiados 3 pacientes, ya que los riñones fueron para 2 pacientes y el hígado fue para otra mujer de 34 años que tenía una falla severa hepática. Esto es lo que resaltaron justamente tanto el ministro de Salud como autoridades del INAN y los médicos que estuvieron participando de estos procedimientos en el Hospital de Clínicas, que está siendo potenciado incluso por el Ministerio de Salud como el centro de trasplante a nivel del sector público de la salud. Esto es lo que destacaban los profesionales. Que la población sepa este trabajo que están realizando médicos paraguayos. Son médicos paraguayos que realizan un esfuerzo extraordinario para implementar tratamientos que aún en nuestro país no se realizaban, como el trasplante de hígado, y tratando de que esto llegue a buen puerto y que la salud de una señora joven de 34 años con una patología terminal hepática tenga la posibilidad de tener oportunidad de continuar con su vida. Esto es un trabajo donde el INAT es la que determina todo, la que da el apoyo. INAT da el apoyo para el análisis, INAT da el apoyo para el tratamiento antirrechazo, INAT da apoyo en insumos, INAT da apoyo en transporte para trasladar también a la persona, y también, en este caso coincidentemente, nuestro director de INAT es uno de los que hace o forma parte de este grupo que realizan los trasplantes, ¿verdad? Que existe una coordinación interinstitucional muy importante. No puedo desconocer la gran tarea de los directivos y médicos del Hospital Materno Infantil de San Lorenzo, tampoco la gran ayuda de SEME, que nos ayudaron con los transportes como debía ser, y el personal del Hospital de Clínicas, que como dijo el ministro, son personas de alta formación, que no escatimaron esfuerzos en cuanto a las largas horas de trabajo que nos tocó. Y algo que también destacaban durante esta conferencia de prensa es que si bien se avanzó bastante en el tema de trasplantes, se necesita mayor presupuesto y también mayores donantes para seguir favoreciendo a numerosas personas que siguen en lista de espera. ¿Cómo está compuesta esta lista? Esto es lo que justamente explicaba el director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Para trasplantes renales tenemos cerca de 80 personas actualmente que esperan, que están listos para un trasplante renal. Y para la lista de espera en trasplante hepático eso va más lentamente porque el equipo de trasplante hepático del Hospital de Clínicas viene trabajando y hay como posibilidad de que cerca de 20 personas ingresen en la lista. Lo claro es que hasta ahora ingresaron 2 personas. ¿Eso qué significa? Están todos estudiados y están en condiciones para recibir un trasplante hepático. Por el momento la evolución de todos los pacientes trasplantados está de acuerdo a lo esperado, según también referían los profesionales. Por supuesto que las primeras horas son cruciales, pero en el caso de las personas que recibieron los riñones en el día de hoy, ya inclusive estarán pasando a salas comunes de internados.
Gracias Jazmín. Es importante realmente ofrecerse como voluntario para la donación. Esto en caso, por supuesto, de alguna especie de tragedia, ¿no? Según registro de la ENAD, más de 20.000 personas están inscritas precisamente como donadores voluntarios, considerando el número importante de donantes cadavéricos que se registra actualmente, cerca del 50%.